Los llamados caprichos de la naturaleza siempre han conmocionado al ser humano. Situaciones o sucesos fuera de toda explicación han llevado al hombre a utilizar su ilimitada imaginación para explicar estos fenómenos, muchas veces disfrazados con nombres de demonios o dioses, todo a favor de mantener la propia razón. Muchas veces tomados como indicios de un desastre o de algún conjuro maldito, las deformidades humanas siempre han alertado al ser humano de manera dramática. Hijos de una maldad innombrable o simple entretenimiento de masas, muchos de estos desgraciados personajes han sido también ejemplo de la voluntad infinita, donde los límites solo existen en la imaginación. Sin embargo, el caso de Edward Mordrake difiere de algún caso inspirador. Nacido en una familia acomodada en la Inglaterra del siglo XIX, Edward era un hombre noble con un gran talento para la música, además de contarse como un hombre atractivo y sumamente inteligente. Pero Edward era un hombre muy desdichado, desdicha debido a la deformidad que lo aquejaba. Edward había nacido con un rostro detrás de su cabeza, pero lo más aterrador, se afirmaba que el otro rostro poseía también vida. Su gemela perversa le susurraba palabras en un idioma que, según Mordrake, era el mismo lenguaje del demonio. La misma maldición como se refería Edward a su condición se lo adjudicaba a algún pecado cometido por alguno de sus antepasados, por lo cual siempre se mantenía aislado del mundo. Hubo muchos intentos solicitados por Mordrake hacia sus médicos de retirarle el rostro, pero el riesgo de hacerlo era muy grande, ya que las técnicas quirúrgicas no eran tan avanzadas en aquel momento. Decidido y cansado de la vida que había tomado, Edward Mordrake decidiría terminar con su vida a la edad de 23 años, dejando en su nota de suicidio que su otro rostro fuera removido de su cuerpo y destruido a la brevedad. Así también daba instrucciones precisas de su entierro fuera del cementerio y que después de su funeral se olvidara constancia alguna de la ubicación de su tumba. Pese a existir muchas historias relacionadas al caso de Edward Mordrake, es difícil establecer la verdad de algunos hechos debido a la falta de registros médicos fiables. Ni siquiera se tienen datos exactos de la fecha de nacimiento y muerte de Edward, ya que muchos detalles se basan en las historias locales. El único documento considerado como fidedigno es conocido como el Texto de las Anomalías y Curiosidades de la Medicina, publicada en 1896, y en ella se cuenta una versión de la historia de Edward Mordrake. Sin embargo, hoy en día hay muchas historias relacionadas a este caso, inclusive tan increíble es la historia que algunos la consideran una leyenda urbana creada en la internet, propiciado también gracias a la falta de evidencia tanto gráfica como escrita. Aún así, no ha dejado de ser tema de inspiración para muchas obras de teatro e historias de alguna otra índole. Actualmente se tiene una película pendiente de estreno, así como tener un tema musical compuesto por Tom Waits titulado Poor Edward, una historia cautivadora y por lejos deseable que solo sea pura ficción.